Vamos a otros temas ahora. Uruguay es el país más igualitario de América Latina, pero todavía hay grupos como los afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y también trans que tienen menos oportunidades que los demás. Esta información se desprende de un informe del Banco Mundial sobre inclusión social en nuestro país. Según el Banco Mundial, Uruguay ha logrado una reducción notable de la pobreza. Entre 2006 y 2017, el porcentaje de la población que vivía en condiciones de pobreza se redujo de forma constante en más de 24 puntos, de 32,5% a 7,95%. También decrecieron la informalidad y el subempleo. Sin embargo, este documento aborda la problemática de 4 grupos, que son más vulnerables en general, lo que se traduce en desventajas en educación, salud, vivienda, representación política y empleo, y una mayor tendencia a vivir en zonas más pobres y asentamientos informales. Los afrodescendientes representan el 8,1% de la población nacional y cerca del 20% vive por debajo de la línea de pobreza. Alrededor del 45% de las personas trans declararon haber sufrido violencia debido a su identidad de género y además cuentan con los peores indicadores laborales de Uruguay y solo el 25% completó la educación primaria. Los hogares con jefatura femenina tienen 2 veces más probabilidades de ser pobres. 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia doméstica. Sobre las personas con discapacidad, cerca del 16% de la población uruguaya declara tener algún tipo de discapacidad. Sin embargo, los servicios educativos y el mercado laboral presentan dificultades para asegurar la participación de este grupo en la sociedad. Y ahora nos vamos a ir vía Zoom a Washington, Estados Unidos. Allí está María Elena García Mora, que es abogada y especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial y es una de las autoras del estudio llamado Inclusión Social en Uruguay, un documento realizado durante el periodo 2018-2019. María Elena, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Muy bien, lo mismo para nosotros. Preguntarte primero, ¿qué se entiende por inclusión social? Mira, pues justamente es algo que el banco ha estado trabajando en los últimos años, pensando en que vamos más allá de la pobreza. O sea, primero nosotros nos estamos enfocando un poco más en términos económicos y la inclusión realmente va mucho más allá de términos económicos. Es un fenómeno cultural, es un fenómeno de formar parte de los mercados, de los espacios públicos. Bien, ¿qué situaciones se tuvieron en cuenta para poder analizar la situación justamente de este tipo de sectores de la población? Pues mira, empezamos a ver, como se mencionó en el principio, ustedes dijeron, Uruguay es un referente regional en todo lo que se ha logrado en materia de reducción de pobreza extrema o prácticamente eliminación de pobreza extrema, en universalización de servicios y en muchas otras áreas, pero aún así veíamos ciertos grupos que se estaban quedando detrás, aunque viéramos este progreso en todas las demás áreas, ¿no? Entonces empezamos a analizarlo con un enfoque en educación, con un enfoque en el mercado laboral, con enfoques espacios públicos, particularmente también el tema de violencia. Entonces fueron estos diferentes indicadores los que se tomaron en cuenta para ver qué es lo que estaba pasando y cuáles son las causas que vemos nosotros de este retraso en algunos grupos específicos. Allí hay una cuestión puntual de una responsabilidad del Poder Ejecutivo, del gobierno del país, en poder atender de alguna forma a estas situaciones puntuales. Mira, el tema de exclusión realmente yo creo que es un tema tan complejo y multidimensional que si bien el gobierno tiene obviamente un rol, es un tema que va mucho más allá y es algo que nosotros enfatizamos mucho en el reporte. Y va desde cosas tan pequeñas como el humor y la broma que uno puede hacer en el mercado laboral que empieza a causar cierta exclusión, el bullying que aparece en las escuelas, en donde entonces nos lleva a la deserción escolar de muchos de estos grupos vulnerables. Y en el día a día que empieza a causar ciertos prejuicios y que también empieza a limitar las aspiraciones de los diferentes referentes de estos colectivos, que entonces desde una muy pequeña edad empieza a cambiar cómo maneja uno la trayectoria de vida. Claro, o sea que para ustedes esto debería de cambiar en cuanto al pensamiento de las personas, a la forma de encarar o de aceptar de alguna forma al otro por igual. Exacto, o sea, yo creo que es un tema que va tanto política pública como un tema que va en sociedad, como un tema que va de uno mismo, ¿no? Cada uno toma la responsabilidad de hacer un lugar más incluyente y eso no aplica únicamente para Uruguay, eso aplica acá en Estados Unidos, aplica en México, aplica en toda la región, ¿no? Entonces,
Pero sí, el tema de inclusión va más allá de la responsabilidad del Estado, sino una responsabilidad colectiva. Claro, y hablando de políticas públicas, que tú recién lo mencionabas, ¿qué tipo de políticas públicas se pueden plantear de parte de ustedes que hacen este estudio que podrían llegar a mejorar estas situaciones? Mira, y una cosa que hay que aclarar es que este estudio lo hicimos en su momento también muy de cerca con el gobierno, ¿no? Entonces lo hicimos con el MIDES, con la OPP, con la Intendencia de Montevideo, con sociedad civil, con un estudio cualitativo de la Universidad de la República. Entonces no es solo un diagnóstico que hace el banco, sino que es un autodiagnóstico que se hace conjuntamente. Entonces, hay áreas que nosotros identificamos como muy positivas, que llevamos como referentes a otras partes de la región, por ejemplo, el Plan Ceibal, que ha sido espectacular en llegar a la población afrodescendiente, o vemos el programa de redes, en donde han logrado también llegar con la población de jóvenes, con un tema realmente de asociación y con la sociedad civil, en donde vemos que todavía falta un poco ese vínculo, es en lograr focalizar ciertos programas, en pensar en las necesidades específicas que requeriría, por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad, o en donde vemos que no se está llegando a población afrodescendiente en algunos otros programas. Y lo que a veces implica son cambios pequeñitos, desde desagregación de la data administrativa para saber dónde estamos fallando, hasta un vínculo más estrecho con la sociedad civil en algunos casos, ¿no? Exacto, o sea que hay algunos avances, todavía no del todo los que se podrían dar, pero de alguna forma la brecha se ha ido acortando en este tiempo. ¿Esa es la conclusión que se puede llegar? Pues mira, se ha cortado en muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver, pero también vemos que si bien, por ejemplo, la pobreza de la población afrodescendiente, la brecha no ha necesariamente bajado, incluso ha subido a algunos 15 años atrás para ahora en cuanto a la brecha misma, ¿no? En términos relativos, la brecha ha aumentado. En términos absolutos, sí ha bajado. Entonces, realmente depende del indicador en el que nosotros estamos viendo. Hay muchas cosas que realmente han sido muy positivas, que han avanzado, pero hay otras en donde no necesariamente vemos tanto avance como el que esperaríamos después de estas políticas, ¿no? Aquí falta, por ejemplo, que organizaciones sociales alcen la voz de estos sectores que a veces no son tan escuchados. Pues no lo pondría, las organizaciones sociales y los colectivos creo que son fuertes, y hay mucho que vemos también que se ha logrado justamente por este empuje de los colectivos, ¿no? Pero lo que sí escuchábamos de los mismos en las entrevistas que hacíamos y en el estudio cualitativo era este sentimiento de invisibilidad, y es justamente por lo que la campaña que nosotros estamos haciendo con el reporte es una campaña de escuchar, es una campaña que utiliza las voces de los colectivos mismos para que ellos nos cuenten su historia, nos cuenten realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las aspiraciones y cuáles son las barreras que ven en el día a día de su vida. Esto ustedes lo hicieron, este estudio, entre el 2018 y el 2019. ¿La pandemia pudo haber afectado aún más algunas de estas situaciones? Sí, mira, y justamente este estudio iba a salir antes y por alguna cosa u otra se terminó retrasando, y después justamente pensamos, bueno, llega la pandemia, entonces se retrasa un poco más. Y estábamos dentro del mismo Banco Mundial haciendo una autorreflexión, no únicamente para Uruguay, pero en general, ¿no? Ahorita con la pandemia todos nos sentimos vulnerables, ¿no? Todos estamos, o sea, nos atacó en ciertos momentos de vida a todos, ¿no? Que ha sido muy difícil. Pero lo que no podemos perder de vista es que dentro de esta vulnerabilidad hay otros que son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces empezamos con una línea de base en donde ya tienes, por ejemplo, un desempleo de las mujeres afrodescendientes que es casi el doble del desempleo nacional, ¿no? 14% en contra de un 8%. Empiezas desde un punto de vista en donde el tipo de trabajo no permite hacer un teletrabajo, ¿no? 2 de cada 3 mujeres afro no pueden teletrabajar, comparado con 1 de cada 3 no afro, ¿no? Entonces, muchas cosas, el sistema de informalidad, que en Uruguay realmente es muy bajo, ¿no? Comparado con el resto de la región, que es lo que ha permitido a Uruguay también tener una estructura que ha permitido combatir la pandemia, que yo creo que es un ejemplo a seguir comparado con cómo se ha hecho en otras áreas del mundo, no únicamente en Latinoamérica. Entonces, sí realmente la pandemia esperamos que va a afectar mucho más a estos colectivos. María Elena García Mora, gracias por estos minutos con BTV Noticias aquí en Montevideo, Uruguay. Muchísimo gusto y muchas gracias.